Bienvenidos amigos a una nueva actualización para Truck Simulator Pro USA. Ya estamos en la 1.07 chicos y el videojuego se nota mucho más estable, mejor optimizado, con menos errores y lo mejor con una jugabilidad mucho mejor chicos. Así que en el video de hoy te vengo a mostrar todos esos cambios que tuvo la actualización 1.07, los más relevantes claro que sí, y que van a ser muy útiles para ustedes. La verdad siento que hay unos cambios que son muy buenos y bueno, empezamos de inmediato. Pero espérate, porque te quiero mostrar algo, y es que el videojuego se está poniendo mejor cada día más, y eso se nota porque está atrayendo muchos más jugadores. En Samsung tenemos esto chicos, estas estadísticas, los cuales nos ayuda para saber pues cuántos jugadores tiene un juego, al menos en dispositivos Samsung. Y es que pues desde que fue el lanzamiento hace un par de semanas no hubo muchos jugadores, la verdad. Hubieron unos 5.320 jugadores, luego hubieron 7.840 jugadores, y en esta semana chicos, semana esta que pasó, pues los últimos 7 días, hemos tenido un total de 24.700 jugadores, y sigue subiendo chicos. Y es que me impresiona como un juego, o sea, cuando un juego sale, normalmente tiene muchos jugadores, mucha gente lo descubre y todo eso, bla bla bla, y luego ya va en decadencia. Pero acá Truck Simulator Pro USA, pues va al revés. Este tuvo menos jugadores antes porque hubo muchos errores y todo eso, y ahora ya el juego se está poniendo bueno, tiene menos errores, más optimizado, y la gente pues lo está apreciando, lo está jugando y lo está descubriendo chicos. Así que 10 de 10 con eso. Vamos con los cambios. Y bueno, como te comentaba, esta actualización en la Play Store no nos destaca muchos cambios, la verdad, o algunos ahí pequeños, pero como siempre te digo, la Play Store nunca te va a decir todo, para eso estoy yo. Empezamos de inmediato chicos con un cambio muy importante, y es que este camión, el Volvo o el Vanguard como se llama en el juego, tuvo un pequeño desperfecto en la actualización pasada porque sonaba mal, el sonido como que se le fue. Sin embargo, en esta actualización pues le han mejorado el sonido. Escuchen. Así no sonaba en la actualización pasada, estaba dañado, ¿vale? De igual forma te puedo decir de que el freno de motor ya se corrigió también, suena bastante bien. Y bueno, vamos a darle una arrancadita aquí para que te veas. Espérate que yo siempre olvido quitar el freno de parking. Bueno, a ver, ese jaleo que viste ahí es porque aceleré a tope, ¿vale? Si yo hubiese acelerado pequeño no hubiese ese jaleo, ¿vale? Desde el principio, ¿vale? Ahí, lento, ¿vale? Ahí está, perfecto chicos. Mirá la física de las llantas. Bueno, pues ahí está el sonido del Vanguard totalmente arreglado. De igual forma, otra cosa que corrigieron chicos en esta actualización es un problemita que tenían las luces, ¿vale? Las luces ya le están trabajando, mejorar esas luces, porque es que pues las luces sí tienen un problemita. Mira, te voy a mostrar algo. Déjame que se haga de noche porque en la actualización pasada mejoraron las luces. Sin embargo, las luces altas tenían un problema de que pues sí se notaba de que, oye, no alumbraban adecuadamente las luces altas. Entonces en esta actualización ya se mejoró eso y ahorita lo vas a ver. Deja que se haga de noche. Ahí lo tienes, perfecto. Vamos a sacar las luces chicos y encendemos primero que nada las luces cortas. Bien, ahí está, perfecto. Como puedes ver, alumbran bastante bien, la verdad. Y luego las luces altas alumbraban solamente más brillante en la actualización pasada, más no alumbraban más lejos. En esta actualización chicos, las luces altas pues ya alumbran mucho más, como te puedes ver. No solamente más brillantes, sino que también destacan mucho más el entorno. De igual forma en la cámara interior se ve, ¿vale? Deja poner ahí. Mira, en la cámara interior se ve, si bajo las luces pues menos intensidad, menos brillo, y luces altas, más intensidad, más brillo, ¿vale chicos? Bueno, una cosa que sí te aclaro aquí de principio es que si tú notas que tus luces no alumbran tan lejos o no alumbran bien, lo que debes de hacer es ir al taller y comprarte unas mejores luces, porque en este videojuego el cambio de luces no es simplemente un adorno. El cambio de luces también afecta pues la intensidad de luminosidad de tu faro, ¿vale? Alumbrarán más o alumbrarán menos. Estas luces de aquí al frente se pueden cambiar en el taller de personalización una vez, claro, tengas tu camión propio. Camiones alquilados no puedes modificar. Entonces, pues para que lo sepas, si alumbran muy poquito para ti, oye, ve al taller y cómprate unas que alumbren mucho más intenso, ¿vale? Bien, otro cambio muy importante, amigos, viene en el apartado del menú principal, y es que la tarea del capítulo 19
había una tarea que mira, te muestro ahorita, que era completar misión de camión. Esa estaba bugueada, no las dejaba hacer. Muchas personas venían, mira, si no sabes cómo hacer esa tarea, te vienes a garaje y luego que tengas un camión propio, porque esta misión se hace con camión propio. Cualquiera que esté en capítulo 19 ya tiene un camión propio. Y bueno, vienen acá tareas y completan una de estas misiones que si no sabes cómo se hace, simplemente vienes, te vas a hacer un trabajo de las distintas letras que presenta aquí. Letra nivel F, nivel E, D, C, B y A, ¿vale? Así es como se completa estas misiones. Y te dan puntos de investigación, que para la gente que sigue insistiendo en que es difícil, pues oye, no es difícil. Acá te dan muchos puntos de investigación. Así que, para que lo sepan. Y bueno, la gente estaba completando estas misiones y el juego no les contaba la tarea. Más sin embargo, ya la cuenta, ¿vale? Otro cambio muy importante que vino en esta actualización, chicos, es el tema del distribuidor. Acá ahora en el apartado de remolques, te vas a dar cuenta, a mí no me sale, pero así, a ti sí te va a salir si no tienes comprado los remolques. Te va a salir de que ahora necesitas niveles para poder comprar un remolque. Nivel de perfil. ¿Cuál es el nivel de perfil? El de tu jugador, ¿vale? Este de aquí. Yo soy nivel 13 ahorita. Eso te va a pedir el videojuego ahora para comprar un remolque. Ya tú dirás, Eder, no, qué pereza. No, no es pereza, está bien y te voy a explicar por qué. Porque muchas personas compraban, por ejemplo, el tráiler de madera y se iban a hacer viaje de madera y se daban cuenta de que no había viaje de madera. O sea, no hay viaje de madera. Eder, no me sale viaje de madera, tengo el remolque. Pero es que tienen que tener un nivel específico. Y de esta forma los desarrolladores se ahorran esos comentarios de que gente se consigue por lo menos el contenedor largo y dicen, no me salen los trabajos. Tienes que tener un nivel de perfil primero, ¿vale? Los desarrolladores están trabajando en un menú, en un tutorial para cada menú. Todavía no lo tienen listo, pero en cuanto lo tengan listo van a entender mucho mejor el juego, si es que no se ven mis videos, claro. Así que chicos, este cambio que ahora necesitas niveles para comprar, repito, comprar, ¿vale? Los remolques viene muy bien para que la gente no se esté haciendo rompecabezas en la cabeza, ¿vale? Así que chicos, por cierto, no son niveles altos, yo creo que el más alto es nivel 7, creo que es este. No estoy seguro, pero creo que es el más alto, el nivel 7 este de aquí. Este de por acá creo que es nivel 4. Y a esos niveles es que ya te van saliendo esas tareas. Recuerda, para tú hacer viajes con diferentes tipos de remolques, necesitas tener empresas desbloqueadas. Eso ya lo he tratado con anterioridad en otros videos, ¿vale? Bien, otro cambio importante que viene en esta actualización, chicos, pues son los cotidianos de optimización. Bien, otro cambio importante que viene en esta actualización, chicos, son los semáforos. Y es que en Tonascape, por acá, por Washington, habían errores en los semáforos, los cuales pues no estaban funcionando. Y de igual forma por acá, por Pocatello, habían semáforos, bueno, todos los semáforos de la ciudad estaban pausados. Más sin embargo, ahora pues ya están 10 de 10, totalmente mejorados, chicos. Quiero ver si puedo encontrar un viaje. No creo que tengo camión por allá, por Pocatello, así que bueno. Y bien chicos, esos son los cambios más importantes que yo he notado en esta actualización 1.07. Ya de ahí pues vienen los típicos arreglos de bugs, mejoras y esas cosas. Solamente que eso no lo detallan porque claro, imagínate el listado, ¿no? O sea, aburriría estar escribiendo tanto texto todo el tiempo. Así que pues la verdad el juego ya se siente mejor. Acuérdate que a menos errores, más optimizado el juego, más fluido y mejor rendimiento vamos a tener, chicos, porque hay menos errores, que los errores pues son los que mayormente afectan el rendimiento y la jugabilidad de un juego, ¿vale? Así que nada, espero que se disfruten esta actualización. Ya saben, tengan su juego actualizado para que les corra bien. Tengan lo de la Play Store, por cierto, porque es que algunas personas reportan bugs bien extraños y el desarrollador ha dicho de que esto también puede deberse de que pues hay gente que tiene datos ajenos de otras versiones, que vienen de otras versiones bien antiguas donde habían otros errores, y entonces vienen acarreando errores antiguos y también generan problemas nuevos al chocarse versiones anteriores con versiones nuevas. Supongo yo, no sé, me imagino de que eso debe fomentar algún otro problema nuevo o dañar el juego o algo así. Por eso es muy importante tener tu juego
legal, 100% legal. La gente que tenga hack o que tuvo hack, oiga, va a tener que resetear su celular para que borra todos los datos o qué sé yo qué va a hacer, pero es que el juego legal es el único que tienes que tener para que no tengas problemas. Todo lo demás va a tener sí o sí 1, 2, 3 o miles de problemas, amigos. Así que muy importante eso, muy importante actualizar su juego, pendientes al canal porque para este videojuego vienen más actualizaciones. Y ahora termino por último comentándote de que pues muchas personas me han estado preguntando por el resto de contenido. Sí sabemos de que todo el contenido que hay aquí no lo es todo. No son todos los camiones, no son todos los remolques, hay remolques que faltan, de hecho hay también 2 estados que faltan. Y la gente me pregunta, Eder, ¿cuándo viene eso? Bueno chicos, vuelvo a repetir de que los desarrolladores han mencionado que primero van a centrarse en trabajar enteramente, duramente y plenamente en corregir y mejorar el videojuego, ¿vale? Mejorarle pues características para la jugabilidad, mejorar la optimización, eliminar la mayor cantidad de problemas, para luego entonces empezar a meter nuevo contenido para que así el nuevo contenido que viene, si va a tener errores, pues solamente que sean errores mínimos del contenido nuevo, ¿vale? Y no que choquen problemas nuevos con problemas viejos y que ya el juego sufra muchos problemas y mala optimización, ¿vale? Así que, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo vamos a terminar de corregir errores? Bueno, no sé si te has dado cuenta, pero estamos apenas en la 3ª semana, creo, no estoy seguro, del videojuego. Y mírate todo lo que ha cambiado, cómo va el videojuego últimamente. Está perfecto, ¿vale? Tú en los comentarios me tienes que dejar cómo te va. Así que, dicho eso, yo pienso de que el otro mes o a finales de este mes, no estoy seguro, no me creas, pero es una probabilidad que ya empecemos a ver nuevo contenido, chicos, porque la verdad es que Magix va verdaderamente rápido trabajando con el juego, chicos, muy rápido, la verdad. Así que nada, esperemos de que el otro mes o a finales de este mes ya empecemos a ver nuevos camiones, nuevos remolques que yo tengo muchas ganas de transportar, pero que de momento no están, ¿vale? Así que ya esperaremos, chicos. Sin más, pues como te digo, apoya mucho el videojuego, apoya este video también, compártelo para que las demás personas se enteren de todos los cambios más importantes o relevantes en esta actualización. Y bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Comenten qué les pareció. Y sin más, un saludo y un abrazo enorme para todos. ¡Chao!